En la noche hay una cita. Plan nocturno. Con la conducción de Silvana Massa. Y le quiero dar la bienvenida a la docente y escultora, es profesora de artes visuales, a Mariana Devas. Mariana, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por invitarme, Silvana. Bueno, quiero que me cuentes, yo antes de anunciar que el himno y todo, comenté que participabas en el Salón Nacional de Artes Visuales, que es el que se desarrolla en el Palais de Glace. ¿Cómo es esta participación? Bueno, te cuento, el Salón Nacional de Artes Visuales es un salón muy prestigioso, a nivel nacional es como uno de los más importantes y tiene su trayectoria ya, por eso es uno de los más importantes, como te decía, creo que ya tiene como 100 años, si no me equivoco, o un poquito más, y todos los grandes artistas, así que han sido reconocidos a nivel nacional e internacional incluso, han mandado a este salón y han tenido sus premios merecidos, obviamente, y sus grandes premios, porque tiene dos instancias, premios y gran premio, que sería como la trayectoria. Y yo ya es el tercer año consecutivo que entro, ¿sí? O sea, a nivel de participación, no así de premiación, y como soy profesora del taller de picapiedreros y escultores de acá de Tandil, que es municipal, trato de estimular, digamos, a la gente que trabaja en el taller, que ya trasciende la calidad de alumno, que hace muchos años que trabaja y desarrolla su obra allí en el taller, y ya tiene una obra como competitiva a este nivel, y es por eso que este año hemos entrado 3 personas del taller municipal de picapiedreros y escultores, que son Marcelo Bondi, Mario Paredes y yo. ¿Y qué presentaron? Bueno, Marcelo presentó una obra que ya tiene que ver con una estética que él trabaja, que es una forma de abstracción dentro del granito de Tandil, que es una piedra bastante peculiar para la talla y la escultura. Es una obra abstracta que tendrían que verlo, o sea, por algo es arte visual, o sea, no se podría explicar un poco por radio. Y después Mario tiene una estética completamente diferente, que trabaja así ya más a un nivel un poco más pulido, más terminado, y hace como una suerte de nudo, ¿sí? Con el granito, que es una piedra muy dura. Y yo presenté en granito también una bala de fal de 1,60 m, que se llama Menir, la obra. ¿Por qué se llama así? El menir es una obra megalítica de una obra prehistórica, digamos, o sea, es como un monumento prehistórico megalítico que tiene que ver con las primeras civilizaciones humanas, ¿sí? O sea, cuando el hombre todavía no había creado la sociedad, así como la organización social, tenía como grupos, ¿sí? Pequeños grupos humanos, y entonces en esa instancia se generaban como, se habían implantado como estos menires que eran básicamente piedras enterradas en la tierra. Y yo lo que hice fue como un menir contemporáneo que tiene que ver con una bala, ¿sí? Es una bala gigante, y de fal, que es una bala que se usó, por ejemplo, en la época de las guerras de Malvinas, ¿sí? Que ¿Y puede por qué ser una identitaria. bala? ¿Por qué una bala? Porque una bala es un elemento simbólico universal y un elemento simbólico muy importante socialmente, me parece, que tiene que ver con la violencia y que representa también a la sociedad, y es como una denuncia social también, si se quiere. Y el menir como una representación de la sociedad contemporánea y la bala como una representación menírica de la sociedad contemporánea. Vos, cuando realizás esculturas, ¿trabajás sobre un concepto en particular, sobre una idea, o directamente va surgiendo mientras vas trabajando la piedra? Mira, trato de pensarlo mucho. Me parece que la obra tiene que expresar y sobre todo exhortar a la gente a pensar. Y me parece que eso es una cosa que se rescata mucho del arte en general y que debería ser un compromiso del artista. Así que primero lo pienso, sin dudas. Y después busco la piedra y busco la forma y busco representar lo que pensé y busco también poder transmitir la idea de lo que había premeditado como concepto. Sí. El arte, que vos decís, bueno, tiene que transmitir pensar.
la práctica del pensar, Sí. ¿no? El estimular la reflexión, ¿no? Debe ser explicado para que se logre ese pensar, debe ser libre interpretación para lograr un pensar que puede ser totalmente diferente al que el escultor quiso mostrar. ¿Cómo crees que se debe interpretar el arte? Mira, ante todo el arte se debe interpretar, creo yo. Y luego se debe pensar. Entonces, el artista, obviamente, como un ser subjetivo, va a plantar, digamos, mediante su obra, una reflexión personal. Pero a posteriori, una vez que el espectador lo pueda ver, va a reinterpretar eso que está viendo, ¿sí? Dentro de sus vivencias y de sus bagajes personales. Entonces, el artista, dentro de sus conceptos y de sus percepciones, puede reflejar algo, pero el otro, obviamente, va a interpretar otra cosa, ¿sí? Siempre va a haber como un punto en común, porque obviamente la imagen habla por sí misma, y hay como un montón de iconos y hay imágenes que nos conectan, sobre todo en un mundo globalizado, que tienden a hacer que una persona vea determinada cosa, ¿sí? Entonces, en nuestro mundo de hoy me parece que sí, hay ciertos puntos en comunes o ciertos iconos en comunes, en mi caso que de la bala, por ejemplo, que pueden interpretarse de una manera u otra. Pero sí, obviamente, lo maravilloso del arte justamente es que el espectador puede reinterpretar lo que el artista quiere expresar. ¿Y ahí el mensaje fue exitoso igual o con esta reinterpretación del receptor por ahí se complica un poco en lo que quería transmitir el artista o también es válido? Con respecto a mi obra, Claro, o con respecto al arte en general. Con respecto a tu obra, por ejemplo, sí, con el tema de la bala, sí. realiza una interpretación distinta a la denuncia que vos querías realizar. ¿Eso genera un éxito en tu mensaje de obra o no? O ahí diría no. Sí, mira, siempre que se... No hay problema cómo se interprete. Siempre que exhorta al pensamiento, yo creo que la obra es válida. Pero el punto es ese, porque el arte, en definitiva, todas las manifestaciones artísticas, ya sean visuales, literarias, audiovisuales o lo que fueran, siempre que exhorte al otro, al que lo está viendo, a pensar qué está haciendo, qué está viendo, o por qué está viendo, o qué espera de eso que está viendo, siempre es valedero, ¿sí? Creo que el arte un poco tiene esa función, no sé si social, pero sí reflexiva. Si es Vos, social, tanto mejor, ¿no? claro. Vos en el taller, particularmente como docente, ¿también apelás a la reflexión y a lo social o dejas que los alumnos... No lo social, me parece que o sea, una cosa es lo artístico y el desarrollo de la obra personal, que yo en lo personal trato digamos, tener una tendencia ideológica por razones obvias, todos tenemos un pensamiento y una tendencia, pero en la docencia es otra cosa. La docencia, como la política, no debe por qué ser inductiva, ¿sí? Entonces, la pedagogía, por algo la docencia se relaciona directamente a la pedagogía y está fundada en eso, tiene que ser reflexiva, sí, pero en la reflexión tratar de pensar en conjunto qué es lo que uno quiere hacer. En el caso del taller uno piensa más en la forma, en la parte estética, y posteriormente, sí, mediante los ejemplos y demás, uno trata de enfocar una línea, pero eso ya tiene que ver con lo subjetivo, con lo personal. En el principio, en la docencia se maneja una tendencia más formal, más académica, si se quiere, más del dibujo, de la forma, o sea, del espacio, todos conceptos que tienen que ver con eso, con la creación misma, o sea, la creación por la creación misma, ¿sí? ¿Y cómo son los pasos de la creación de una escultura y sobre todo en piedra? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué se necesita? Bueno, en particular en el taller de picapedreros, desde que yo soy docente a cargo, que hace 2 años nada más, yo lo que he tratado de implementar un poco es, primero, los nuevos, porque también hay gente que hace mucho tiempo que está y ya tiene su forma de trabajar y demás, tratar de inculcarle un poco la idea del dibujo, de pensar un poco qué van a hacer, por qué van a hacer eso, qué piedra van a usar. No es lo mismo usar un granito que usar un mármol, que usar una piedra volcánica, una piedra, bueno, hay cantidad de piedras
o sea, piedras que se forman por estratos, bueno, cantidad de piedras. Entonces, cada piedra te da una forma de crear la forma, ¿sí? Entonces, uno piensa la forma en pos de la piedra que va a trabajar. Eso ya es, desde el vamos, una forma de trabajar. Entonces, además de eso, se dibuja, se modela, ¿sí? Trato de que la gente pueda relacionarse primero con la idea de modelar o de tallar algún tergopol o algún material un poco más, más accesible antes de trabajar la piedra, como para concebir una idea de lo que se va a hacer. Una vez que ya lo tienen concebido, llevarlo a la piedra. Hay gente que decide, no, mira, yo vine a trabajar piedra, entonces hace otra cosa, o sea, directamente se va a la piedra y busca generar la forma creada a partir de la piedra. O sea, es muy, muy diverso y trato de adaptarme a la gente que se acerca. Pero bueno, es bastante adaptable en ese sentido. Entonces, a partir de eso se va generando, o sea, se van buscando las formas de cómo conocer los materiales, conocer las herramientas, conocer la piedra, como te comentaba, y a partir de eso crear la forma primaria, ¿sí? Que va a disparar lo que va a perpetuar, digamos, la forma de cada alumno. ¿Y cuál es la piedra más maleable como para el trabajo? ¿Y cuál es la piedra como más compleja? Mira, la piedra más maleable para el trabajo y más propensa a la escultura y que se recomienda es el mármol. Históricamente siempre ha sido así. Pero acá en Tandil usamos el granito, porque el granito es la piedra de Tandil. Y en el taller de picaperos y escultores usamos granito. En realidad, el taller de picaperos y escultores de Tandil se genera por una idea de un escultor de acá de Tandil, que se llama Eduardo Rodríguez del Pino, seguramente lo has escuchado nombrar, que él dice, bueno, mira, acá hay un montón de granito, o sea, yo sé escultura, vamos a tratar de potenciar el granito. Entonces, ¿qué hace? Busca a los picapedreros, ¿sí? Que el picapedrero es un oficio muy afianzado de la ciudad de Tandil, que se generó a principios del siglo XX, hasta mediados del siglo XX, hasta el 40 y pico. Es un oficio muy, muy, muy noble y muy particular incluso de esta zona, y además es manual, o sea, no se generaba con máquinas ni de nada. Después caducó por el tema del pavimento y qué sé yo, se hacían adoquinados y ese tipo de cosas. Entonces, Del Pino, ¿qué hace? Digo, bueno, a ver, ¿qué escultores quedan? Y estaban Fadón, Jesús Duarte, que ya falleció, y no me acuerdo quién más. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer un taller de picapedreros. Jesús Duarte y Fadón, Alfredo Fadón, ellos enseñan la parte de corte de la piedra, que sería lo que hace el picapedrero, que es cortar la piedra, lisa y llanamente. Y Del Pino enseñaba la parte formal y artística, que es cómo darle la forma a la piedra desde el lugar escultórico, ¿sí? Eso te estoy hablando hace 20 años. Entonces se genera esta secuencia, buscan un sustento, se genera una ONG, les dan un galpón donde desarrollan el taller de picapedreros, entonces se genera toda esta secuencia. Enseñan el corte, Del Pino enseña la forma, después se digrega, bueno, pasan toda una suerte de secuencias. Y finalmente, tiempo después, como ya estaba medio como disipado el asunto, el municipio toma esa idea y otorga un espacio que es donde funciona hoy el taller municipal de picapedreros y escultores. Pero no nace siendo municipal, nace siendo una ONG, idea de Del Pino. Hoy es un taller municipal que funciona en el estación de trenes, en el segundo andén de la estación de trenes. A lo que yo resulté ser profesora, pero en principio fue profesor Julio Ponce. Bueno, ahí estamos hoy. Pero hoy ha devenido en un taller de escultura meramente, porque los picapedreros, ya como Fadón ya está muy viejito, ya no puede enseñar el oficio, y Duarte, como te comenté, ha fallecido. Así que bueno, devino en un taller de escultura, pero también responde el taller de escultura a un requerimiento actual, ¿no es cierto? Porque los picapedreros ya no tienen vigencia, o sea, tienen vigencia como un patrimonio y como un valor histórico, que yo trato de rescatar, porque más allá de la parte educativa, el taller brinda un servicio que tiene que ver con las guiadas a escuelas, ¿sí? Escuelas de distintos niveles, como jardines, primarias, secundarias, terciarios incluso, ¿sí? Que se acercan y yo les hago una visita guiada, y en esa visita, que les cuento qué se hace en el taller
y les muestro las obras que se realizan en el taller, les cuento un poco la historia de los picapedreros desde que vinieron los primeros inmigrantes y cómo se desarrolla todo el oficio picapedrero. Entonces, desde el diálogo y desde la historia, sí rescatamos, porque lo valoramos muchísimo, el oficio picapedrero. Y porque somos parte de eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir a un tema musical y cuando volvamos, Mariana, quiero que me cuentes por qué es tu conexión con la piedra y cuando si estás haciendo una escultura, por ahí podés sentir el tema de la piedra y conectarte con el material y a partir de ahí la creación. Vamos a seguir hablando con Mariana De Vaz, ella es escultora de picapedreras, del taller de picapedreras. Escuchá la 1180, aire fresco en la ciudad de Tandil. Llama, jugá y disfrutá de la mejor información y buena música. Plan Nocturno. Y seguimos dialogando con Mariana De Vaz, que es escultora y también docente del Taller Municipal de Picapedreros y Escultores de Tandil. Mariana, quiero que me cuentes así más íntimamente cuál es esta conexión que vos tenés con la piedra, con el granito, con la escultura. Bueno, te cuento un poco la historia como para que se entienda. A mí siempre, obviamente, como todo artista visual, siempre me gustó dibujar desde chica, toda la secuencia. Entonces fue así como decidí estudiar artes visuales. Vine acá a Tandil porque mi hermana estudiaba contadora pública, así que ahí. Y en el primer año de la carrera de artes visuales, que lo estudié acá en el IPAT, empecé el taller de picapedreros y escultores. Así un poco estimulada por Julio Ponce, que era ayudante de cátedra en una de mis materias en ese momento, que era medio como ayudante de cátedra a su vez del taller de picapedreros y escultores. Bueno, empecé ahí a los 19 años y sin siquiera pensar que me gustaba la escultura, jamás ni remotamente pensé que iba a hacer escultura. A mí me gusta mucho el dibujo. Empecé a hacer escultura en piedra y se generó ahí una conexión muy interesante y muy particular y de hecho muy trascendente para mí el tema de la piedra. Y yo creo que indefectiblemente si vas a hacer escultura en piedra te tiene que pegar así esa conexión, y fue así que a mí me pegó y me gustó mucho trabajar en piedra. Y el granito de Tandil es una piedra bastante particular porque, si se me permite decir, es una de las piedras más duras del mundo, ¿sí? Por ser hace miles de millones de años. Estas sierras de Tandil fueron montañas enormes que por la erosión del tiempo, hablo de miles de años, se fueron volviendo sierras, ¿sí? Y es que estas sierras son el núcleo duro de esas montañas precarias. Entonces, este núcleo duro es un núcleo muy duro, ¿sí? Y es así como este granito del núcleo duro es el que hoy trabajamos en el taller de picapedreros mayormente. Entonces no es muy común trabajar esta piedra tan dura. Generalmente en la escultura se trabaja mármoles como el mármol de Carrara, el consabido mármol de Carrara de Italia, con el que se hicieron las grandes obras como el David de Miguel Ángel, o qué sé yo, o la Piedad de Miguel Ángel también, o obras de Bernini, o todos estos escultores italianos tan conocidos dentro de la escultura. Entonces, que son piedras mucho más dóciles y mucho más propias para la talla, sobre todo para la talla manual. Nosotros trabajamos una piedra tan dura que es como que no tiene gollete en sí misma, pero también tiene su encanto. Entonces, cada vez que uno va a abordar una obra, también tiene que pensar en la piedra que está trabajando, porque no es lo mismo trabajar un mármol que trabajar un granito. Y no es lo mismo trabajar una obra para el mármol que trabajar una obra para el granito, porque cada piedra te ofrece una resistencia y también te ofrece una forma y una apertura y
y una... Bueno, te ofrece cosas que una y otra piedra no te ofrecen. O sea, uno piensa la forma en pos de la piedra que va a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, por eso también es importante tenerlo en cuenta. Pero mayormente en el taller de picapedreros trabajamos esta piedra de acá de la zona. ¿Y cómo es el tema del trabajo? Al ser tan dura, ¿cuántos golpes necesita para recién darle una forma? ¿Cómo es el tema de empezar a esculpir? Bueno, es una buena pregunta. ¿Por qué razón? En principio, el taller empezó siendo desde la talla manual, de la talla directa, o sea, cincel, tac, tac, así masa, punta, masa, punta, masa, punta. Onda que si hacías una obra te duraba por lo menos 6 meses hacerla a mano. Hoy en día, desde hace un tiempo a esta parte, hemos tratado de incorporar las nuevas tecnologías. A Dios gracias. Y eso lo que hace es acelerar el proceso de trabajo. No modificarlo, es una cosa que hay que resaltar. Usar amoladora o máquinas, ¿sí? Aceleran el proceso, no lo modifican. O sea, uno se plantea, tiene una piedra, ¿no? Una piedra así rústica. Y dice, bueno, voy a hacer tal cosa. Si lo haces a piedra, o sea, si lo haces a amoladora o lo haces a punta, o sea, el resultado va a ser el mismo. Lo único que modifica es el tiempo de realización, ¿sí? Entonces, si uno lo hace a moladora y además a punta, porque siempre indefectiblemente vas a usar el cincelado y el proceso manual, ¿sí? Que también lo enseñamos en el taller de picapedreros, el resultado va a ser el mismo. O sea, lo único que modifica es el tiempo. Ajá. Eso que quede claro, porque muchas veces nos han preguntado y no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, nosotros como escultores contemporáneos tratamos de adaptarnos justamente a las máquinas y a los recursos que nos ofrecen nuestra misma contemporaneidad, ¿no es cierto? Y ahora con los tiempos de la técnica, ¿en cuánto se reduce el tema de si con cincel tardaba 6 meses, ahora cuánto podrías tardar? Y si con cincel tardaba 6 meses, con la moladora tardás 1 mes. Así, así te lo digo. Claro. Aguante la moladora, ¿sí? Claro. Estamos a full con la moladora. Claro, es mucho más fácil también. Sí. No más fácil, sí, porque o sea, hay una cuestión. La concepción del espacio y la forma, o sea, la tenés que tener, indefectiblemente. O sea, por más que vos abordes con la moladora, incluso la tenés que tener mucho más clara, porque con la moladora vas más rápido. Entonces decís, bueno, viste, como que tenés que frenar, en un punto tenés que frenar. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, le das un mal golpe o no frenaste ahí? O sea, ¿todo el trabajo se arruina o lo podés modificar con el granito? Depende de lo que estés haciendo. O sea, si te pasaste de la línea, modificás la forma o lo descartás. O si estás muy arraigado a la forma, lo tenés que descartar, no te queda otra. O lo haces más chiquito. Ah, claro. Lo tenés que hacer más chiquito, es la otra que te queda, digamos. ¿Y te ha pasado así de que has estado a ponerle, no sé, 3 meses y por ahí le erraste un golpe y tuviste que descartar una obra o no? Sí. Nos ha pasado a todos. ¿Te ha pasado? Sí, que se me ha roto, que apareció una veta que no tenías esperada, y ahí apareció y te rompió la piedra a la mitad, o que se te pasó un poco la fuerza y rompiste una que tenía ya. Sí, a todos nos pasó. ¿Y qué haces? ¿Lo dejas así? ¿Te resignás? Y, viste, borrón y cuenta nueva. Lagrimón, claro, después de 3 meses. Un garrón, sí. No, Dios mío. Pero no, ni lo mires. De última, cuando se te ocurra otra, lo buscas. Porque nada se tira y nada se descarta. Si no, todo se puede reciclar o no. En la medida de lo posible, sí. O sea, si estabas haciendo una obra relativamente grande, por ahí podés aprovechar la piedra que te quedó. Pero si estabas haciendo una obra chica, bueno, tratás de buscarle la vuelta, pero es poco probable. Mariana, te quiero agradecer muchísimo porque hayas venido. Espero que la hayas pasado bien y quiero tener novedades después cuando sean los resultados del Salón Nacional de Arte Visual, y quiero que me cuentes si seguramente a lo mejor algún premio este año. ¿Quién te dice? ¿Y quién te dice? Vamos a ver, vamos a ponerle las fichas ahí. Gracias. Gracias a vos. Ahí pasaba Mariana de Vaz, que es escultora y docente del Taller Municipal de Picapedreros y Escultores de Tandil.